Shalom Haverim, aquí Ruth Perkovics, la profe de Kabbalah. En este video quiero que trabajemos específicamente el tema de la gematria o simbología numérica hebrea, mal llamada numerología. Para la Kabbalah, la gematria es simbología numérica. En este sentido, la gematria se relaciona directamente con las letras del alfabeto hebreo. Como ya sabemos, cada letra hebrea tiene un valor numérico, tiene un sentido arquetípico, además de un significado semántico y relacionado con la comunicación como un idioma común y corriente. Sin embargo, desde la Kabbalah, todo lo que sea palabras en hebreo va a estar relacionado específicamente con el sentido arquetípico de dicha palabra y lo que implica el Lashon HaKodesh, es decir, la lengua sagrada. La gematria entonces va a trabajar con las 22 letras hebreas, de lo cual si querés podés ver un curso en mi página web kabbalahinfluencer.com con su sentido arquetípico, histórico, religioso, incluso dentro de las relaciones que propone la gematria se puede trabajar desde un aspecto subjetivo, psíquico, meditativo. De tal manera que el tema de gematria o simbología numérica hebrea da para mucho. Uno de los temas más importantes que debemos tener en cuenta cuando decidimos hacer una práctica gemátrica es que va a ser indispensable el conocimiento del idioma hebreo, porque la gematria está directamente relacionada con las letras hebreas, pero no alcanza el conocimiento de las letras como idioma propiamente dicho, sino que además hay que reconocer su significado intrínseco, su valor energético, su peso, tal como explica el Sefer Yetzirah. En este sentido, cuando hablamos del peso de una palabra, nos referimos específicamente a ese aspecto, a ese punto que trabaja con el valor numérico. La sumatoria del valor numérico de cada letra de una palabra en hebreo nos va a dar en principio su gematria. Gematria se refiere entonces a lo que es el valor numérico y la sumatoria, esto en cuanto a su definición fundamental y primera. Pero hay numerosos métodos más de gematria que sí están relacionados también con los números, pero además con lo que son las permutaciones, sustituciones, combinaciones y demás, de lo cual vamos a ver e intentar desarrollar a lo largo de este video. Te pido que te quedes hasta el final, te suscribas a mi canal Kabbalah Influencer, me dejes tus mensajes abajo y le des un toque a la campanita para enterarte de los próximos videos. Como ya sabemos, la Kabbalah es una disciplina que trabaja en forma integral. No tiene únicamente parámetros dentro de lo que es lo religioso judaico o la moral o la ética, sino que la Kabbalah es propiamente una inmersión en un ámbito espiritual, en lo que es la posibilidad de transformar la realidad mediante la palabra. De hecho, la gematria trabaja específicamente con esa transformación, en lo que se denomina dentro de la Kabbalah Leshanot Sidrei Breishit, es decir, cambiar el orden de la creación. Por eso, esto va a estar relacionado específicamente con lo que es Maaseh Merkabah, es decir, el trabajo relacionado con la posibilidad de ascender espiritualmente y de desarrollar poderes psíquicos, de conocerse y reconocerse a uno mismo, además de ampliar conceptos teóricos y aumentar o elevar el nivel intelectual. Todo va a intervenir dentro de lo que es la gematria, cada significado cabalístico, religioso, ético, moral, bíblico, histórico, social. La gematria no va a dejar de lado ningún aspecto posible para asociar con las palabras y ahí va a intervenir lo que es el cuestionamiento o el trabajo profundo de cada estudiante de Kabbalah
que con conocimiento accede a lo que es la gematria y no solo amplía su conciencia, sino que se da cuenta de cosas que le hubieran llevado mucho más tiempo analizarlas desde otro lugar. La gematria tiene esta posibilidad. De repente, una palabra que para nosotros significa una cosa, y eso es así de principio a fin, la Kabbalah, la gematria, va a decir, no, momentito. Eso tiene un significado, pero además tiene muchos otros. Así que ahora vamos a ver un poquito cada uno de estos métodos en forma específica. Como siempre vamos a las fuentes y vamos a leer a Gershom Scholem en su La Cábala y su simbolismo, que dice: las verdades de la razón son resultado del movimiento de las letras del pensamiento. Pero el místico no se detiene allí. Distingue asimismo entre la materia y la forma de las letras a fin de acercarse más a su núcleo espiritual y se sumerge en las combinaciones de las formas puras de las letras que ahora, al ser formas puramente espirituales, se graban en su alma. Se esfuerza por comprender las relaciones existentes entre las palabras y los nombres formados por los métodos cabalísticos de exégesis. El valor numérico de las palabras o gematria es aquí de especial importancia. Bien, hemos visto cómo Gershom Scholem considera el tema de la gematria, el tema de la importancia para el místico, la importancia para aquella persona que desea experimentar o vivenciar la espiritualidad y los significados profundos desde un lugar un poco más intenso que lo que es meramente intelectual. En este sentido, la gematria va a estar enmarcada dentro de lo que se llama avodah pnimit, es decir, el trabajo interno. Cada vez que un javer, un alumno, un estudiante hace una gematria y se sienta y no solo hace cálculos, sino que comienza a hacer asociaciones, relaciones entre palabras, entre versículos completos incluso de la Torá, lo que encontramos es que inexorablemente hay que sumergirse en una serie muy grande de significados y concentrarse seriamente para obtener un resultado y a partir de ese resultado experimentar, reconocerse, darse cuenta de qué cosa es y qué cosa podría ser además. Todo esto dependiendo de la subjetividad de quien está llevando a cabo el ejercicio. Recordemos que el área específicamente práctica de lo que es la Kabbalah o Maaseh Merkabah va a proponer un trabajo interno personal y por lo tanto el resultado que surja de esto va a ser íntimamente subjetivo. Aquí, si bien partimos de un espacio objetivo, como puede ser un versículo de la Torá, o una palabra, o una pregunta que queremos hacernos, cuando encontramos un resultado, cuando terminamos de hacer una gematria y observamos qué es lo que sucedió, hemos aprendido algo de nosotros mismos en forma profunda. Es decir, este es un trabajo de autoconocimiento, es un trabajo específicamente dedicado a conocerse a sí mismo, como también conocer a los demás. Vamos a empezar entonces con algunos ejemplos sencillos, incluso uno que ya vimos dentro de lo que es el video de Sansón, en donde vamos a encontrar una gematria muy particular que refiere incluso a una frase que se repite con mucha frecuencia, que dice en hebreo, Nichnas yain yatza sod, es decir, entró el vino y salió el secreto. Y esto es así porque la gematria, es decir, la sumatoria del valor numérico de cada letra del alfabeto hebreo que componen estas palabras, es decir, yain y sod, tienen el mismo valor. Es decir, yain, yod, nun, tiene el mismo valor numérico, el mismo peso en palabras del Sefer Yetzirah
que Samach Vav Dalet, que significa secreto. Por lo tanto, aquella persona que está interesada en profundizar dentro de la Kabbalah, de Maaseh Merkabah y ejercitarse, va a encontrar relaciones entre el secreto y el vino. Esta frase que mencionábamos antes, que entró el vino y salió el secreto, implica, digamos, un trabajo creativo mínimo. Mínimo porque, claro, efectivamente cuando uno toma mucho vino se intoxica, la mente se confunde y uno empieza a revelar secretos. No alcanza. El estudiante de Kabbalah debe profundizar aún más, ya sea agregando otras palabras que tienen el mismo valor numérico, en este caso 70, o intentando buscar relaciones que estén vinculadas con yain, vino y sod a nivel bíblico, por ejemplo, a nivel de la naturaleza, a nivel incluso poético. Es decir, todas las asociaciones y significados van a estar incluidos en esta exégesis. Esto que vimos recién es un ejemplo sencillo porque estas dos palabras tienen valor numérico 70. Pero claro, nosotros tenemos un trabajo más profundo que hacer, por eso siempre va a ser necesario que tengan un diccionario a mano y una Biblia hebreo-castellano, simplemente para poder encontrar frases, poder encontrar coincidencias, entre comillas. Recordemos que para la Kabbalah las coincidencias no existen, pero que nos pueden ayudar a no solo establecer conexiones, sino a ampliar nuestro nivel de conciencia. A medida que avancemos dentro de este video vamos a ver algunos métodos más. Tenemos aquí la palabra Kabbalah, compuesta por las letras Kuf, Bet, Lamed y Hei. Kuf tiene valor numérico 100, Bet valor numérico 2, Lamed valor numérico 30, Hei valor numérico 5. Esto da un total, la suma de estos valores, da un total de 137, de tal manera que la palabra Kabbalah tiene un peso de 137. Entonces, como estudié hebreo y si no estudié hebreo ahora tengo unos cuantos listados de gematria a los que puedo acudir en internet, busco otras palabras o en un diccionario, busco otras palabras que tengan el mismo valor numérico. En este caso yo encontré las siguientes. Kabbalah tiene el mismo valor numérico que Madheifa, que significa impulso, empuje, precipitación. También el mismo valor numérico de Ofán, ángel, rueda. Recordemos que los Ofanim son los ángeles que aparecen en el relato de la visión de Ezequiel en el capítulo 1. De esto también podés ver un video y además acceder al curso que tengo, que te ofrezco en mi página web kabbalainfluencer.com. Seguimos. Más significados. Matseiva, la misma palabra que Kabbalah, que Madheifa, que Ofán es Matseiva. Si bien está compuesta por distintas letras, su peso, su valor numérico es el mismo, 137. ¿Qué me dice esto? Me dice que todas estas cosas, el impulso, el ángel, el monumento o los demás significados que estas palabras podrían tener, están íntimamente conectados con la palabra Kabbalah. Entonces voy a intentar construir y crear un párrafo coherente en cuanto a la posibilidad de unir lo que significa la Kabbalah propiamente dicha, lo que es el impulso, lo que es la rueda, lo que es el equipo, de tal manera de que armen un relato o una frase que tenga sentido. Aquí hay que usar la creatividad. Aquí no hay contenido masticado, aquí no puede venir nadie a hacer para ustedes este trabajo, sino que cada uno de vosotros debe profundizar, debe pensar cuál es la unión. A veces se usan todas las palabras, a veces se usan solo 2 o solo 3.
No importa eso ahora. A efectos de la práctica, lo que sí nos va a interesar es que como mínimo podamos encontrar relación entre dos palabras que tienen el mismo valor numérico, y esto sería un exégesis, es decir, una gematria, un trabajo específico dentro de la Kabbalah. Entonces, la palabra Kabbalah con valor numérico 137 podría estar relacionada con Madheifa, con lo que es el impulso, el empuje, la precipitación. ¿Cómo? La parte del cómo va a ser lo más importante dentro de esta investigación, dentro de esta exploración. No alcanza con decir, mira, tiene el mismo valor. No, aquí no alcanza, aquí quiero profundidad, aquí quiero saber por qué para la Kabbalah esto es casi lo mismo o significa el mismo valor energético o implica una vibración igual, precisamente con dos palabras que desde el punto de vista semántico no tienen relación. Sin embargo, desde el punto de vista espiritual y de la gematria, la tienen y profunda. Claro, no solo encontramos relaciones o gematrias entre palabras, que esto está muy bien y es el inicio de una ejercitación, sino que también podemos encontrar lo que son las relaciones con versículos o palabras o frases que están directamente en la Torá. Vamos a ver de qué manera se refleja esto con el ejemplo clásico, que esto para los estudiantes de Kabbalah, esto ya lo saben, pero vamos a refrescarlo para tenerlo presente. Lo que hacemos es tomar Génesis 14, versículo también 14, y leemos en español, y ahora vamos a buscar el hebreo. Dice, y escuchó Abraham que su hermano había sido tomado cautivo, ante lo cual armó a sus siervos, nacidos en su propia casa, 318 hombres, y los persiguió hasta Dan. Cuando un estudiante de Kabbalah lee en el Tanaj un número tan preciso como el que figura aquí en Génesis 14:14, suenan todas las alarmas, es decir, algo significa. Es más, aquí la Torá podría estar diciendo, bueno, llevó 300, algo más de 300. No, nos está dando un número preciso. Cada vez que figure un número preciso dentro del Tanaj, va a tener un significado. Entonces nos vamos urgente a buscar el significado o el peso desde el número hacia la palabra. Aquí dice 318. ¿Qué palabras suman 318? Aquí ya tenemos que tener un poco de conocimiento no solo bíblico, sino obviamente del idioma hebreo. Y nos encontramos no casualmente que 318 es la gematria, es decir, el valor numérico del nombre Eliezer, que era el ayudante de Abraham. Entonces quizás aquí nos está planteando el Génesis una trampita o directamente un ejercicio diciéndonos, mira, llevó 318 siervos y sin embargo capaz que lo único que llevó fue a Eliezer, porque tiene la misma gematria. Entonces yo puedo cuestionar, que es, digamos, uno de los trabajos específicos de los estudiantes de Kabbalah, puedo cuestionar por qué el Tanaj impone 318. Todas las demás asociaciones que pudiera haber con 318, además de Eliezer, van a ser válidas para explicar este versículo específico. Hay numerosos métodos de gematria, además de lo que está asociado la letra con el número y del número la letra. Tenemos las permutaciones, las combinaciones, las sustituciones, las vocalizaciones. En este sentido, dicen, por ejemplo, unos cuantos cabalistas que existen 321 métodos diferentes de gematria relacionándolos con las 231 puertas de la rueda que propone el Sefer Yetzirah. Esto ya entra dentro de algo muy místico, muy profundo, para lo cual hay que estudiar el Sefer Yetzirah, asunto que vamos a ver en otro video. Dentro de estos métodos, los más sencillos son Mispar Ejrají o valor absoluto, que es
esto que habíamos visto antes de Cábala, ¿sí? El nombre, la palabra Cábala con el valor efectivamente de la sumatoria de cada una de las letras de la palabra que lo componen. Mispar Gadol, que cuenta el valor de las letras finales. Normalmente cuando se trabaja con gematria y gematria profunda, trabajamos sin letras finales. Muchas veces las letras finales asisten en la posibilidad de profundizar o de encontrar otros resultados. Esto se denomina Mispar Gadol. Mispar Katán, que es la cuenta, el valor de cada letra sin los ceros. El cero aquí no está. El kolel es la cantidad de palabras que componen el ejercicio y a las que se le suma el valor numérico de las palabras. En el caso de una palabra sola se le suma 1, si son 2 palabras se le suma 2, si son 3 palabras se le suma 3. Es decir, el kolel lo que viene a hacer es sumar cada una de las palabras que intervienen en el ejercicio y a eso agregarle el valor numérico de las palabras. Luego, hay más y mucho más complicados que esto. Hay uno que es Mispar Meshulash, que tiene que ver con las tríadas, ¿sí? Esto después obviamente se termina relacionando con el árbol de la vida, con los patriarcas bíblicos, con todo grupo cerrado de 3. El valor de cada letra es multiplicado por la posición de cada letra en una palabra o frase en orden ascendente o descendente. Este método es interesante porque el resultado está relacionado con el orden de las letras. Aquí ya entramos en algo bastante más complejo. Hay otros métodos como el Ikbehar, Ofanim, Ahasbeta, Abgad, muchos métodos que complican si uno no conoce bien el Aleph-Bet y uno no conoce bien las palabras en hebreo y no practica con frecuencia gematria. Esto se vuelve un trabajo de varias horas o varios días hasta obtener un resultado. Vamos entonces a ver dos métodos que son un poco más sencillos. Tenemos el método Atbash, en donde se disponen las 22 letras del alfabeto hebreo, que recuerden que el hebreo se escribe de derecha a izquierda. Se dispone de tal manera que la primera hilera de arriba va de adelante hacia atrás, pero la hilera de abajo va de atrás hacia adelante. Entonces se intercambia una letra de arriba con la de abajo y la de abajo con la de arriba, formando una nueva palabra. Esto entraría dentro de lo que es una permutación o una sustitución, ya que cambiamos una letra por otra. Método similar tenemos en Albam, que es uno de los más sencillos dentro de los complicados, en donde lo que hacemos es dividir en dos el Aleph-Bet o el alfabeto hebreo y disponemos las primeras 11 letras en una hilera arriba y las segundas 11 letras en una hilera abajo e intercambiamos la que está arriba por la de abajo y la de abajo por la de arriba. Es similar al método Atbash, con la diferencia es que el Aleph-Bet o las letras están numéricamente divididas por la mitad, 11 arriba y 11 abajo. El método Rashei Teivot tiene la particularidad de que forma palabras o crea fórmulas con las letras iniciales de una palabra, es decir, son acrósticos. Cuando yo digo Maccabi, digo Mi Kamoja Baelim Adonai. Y esto se los dejo para que averigüen aquellos Haverim que no lo saben qué significa. Cuando digo amén, lo que estoy diciendo es el Melech Neemán. Es decir, estoy juntando las letras iniciales de otras 3 palabras para formar un acróstico. Digo el y tengo la letra Aleph, digo Melech y tengo la letra Mem, digo Neemán y tengo la letra Nun. Formo la palabra amén. O sea que cuando digo amén, cada vez que repito amén, además del significado súper espiritual y unificador que tiene esta palabra, lo que estoy diciendo es
el Melech Neeman. Esto es un acróstico, esto también forma parte de la gematria. También hay un método dentro de esto mismo que se llama Sofei Teivot, que forma palabras o crea fórmulas, pero con las letras finales de una palabra. Tenemos también el método Notaricón, que es encontrar palabras dentro de otra. Por ejemplo, tenemos esta posibilidad de ver dentro de la palabra Bereshit o Génesis, cómo podemos extraer distintas palabras y de estas palabras iniciar una relación o una asociación que tenga sentido. De Bereshit yo puedo extraer la palabra Rosh, Resh, Aleph, Shin, que significa cabeza, lo cual puede pensar uno en la cabeza o el inicio del mundo, Bereshit, Génesis. Puedo sacar, por ejemplo, la palabra Brit, que está relacionado con el pacto entre Dios y el hombre. La palabra Brit está contenida dentro de Bereshit. Puedo quitar dos letras que son las palabras que forman la palabra Esh, que significa fuego, Aleph, Shin. Claro, podemos pensar perfectamente en un inicio de fuego, sobre todo relacionándolo con el Adán y con la historia de la creación, etc. De tal manera que la palabra Bereshit nos puede estar diciendo que en el interior del Génesis, en el interior de esto, encontramos un inicio, encontramos fuego, encontramos un pacto. Esto forma parte también de lo que es la gematria, una gematria relativamente sencilla que les propongo hacer sin entrar a complicarse, sino quizás hacer alguna asociación, alguna extracción dentro de estas palabras para profundizar dentro del significado completo de lo que nos quiere decir Bereshit a través de la gematria. Y tenemos un método más que es el método Tzeruf, que es la permutación, es decir, de una misma palabra cambio el orden. Esto es lo que hablábamos al principio de Leshanot Sidrei Breishit, es decir, cambiar el orden de la creación. Aquí, obviamente, como son las mismas letras, va a tener la misma gematria, es decir, el mismo valor numérico, pero va a formar desde el punto de vista semántico dos palabras diferentes. Aquí vemos, por ejemplo, que la palabra oneg, Ain, Nun, Gimel significa dulzura y su permutación Nun, Gimel, Ain significa llaga. Oneg y nega, que tienen el mismo valor numérico porque tienen las mismas letras permutadas, van a tener una relación íntima que cada estudiante de Kabbalah debe poder distinguir. Claro, también tenemos cosas más complicadas y más místicas si quisiéramos. Por ejemplo, el rabí Abraham Abulafia utilizaba la permutación de los nombres divinos con las letras del Aleph-Bet y esto lo hacía en forma mental o en forma escrita, entrando en un estado de trance del cual después extraía numerosas conclusiones sin necesidad de tener que ponerse a estudiar o trabajar desde un lugar menos interno, menos primí, sino más hitzoní, más de afuera. El método de meditación y de permutación con los nombres divinos de Abraham Abulafia es muy conocido y hay una gran parte de esto descrita en el Sefer Yetzirah, que precisamente es uno de los textos parabíblicos que más trabaja con las letras hebreas. Así es como Abraham Abulafia dice en Hayei Olam Haba, una de sus obras hermosas, dice: las letras son sin duda la raíz de toda sabiduría y conocimiento, y son ellas mismas los contenidos de la profecía, y aparecen en la visión profética como si fueran cuerpos opacos que hablan con el hombre cara a cara, exponiéndole muchos conceptos elevados, elaborados en el corazón de quien los dice. Y aparecen como si los mismos ángeles puros las cambiaran de sitio y las enseñaran al hombre, que las hace rodar como si fueran ruedas en el aire, volando con sus alas, y son el espíritu dentro del espíritu.
Así que los invito a volar con las letras, a trabajar con ellas, a profundizar dentro de lo que es la gematria. Si es necesario, nos equivocamos. Es muy importante también darse el tiempo para equivocarse y corregirse para finalmente sacar alguna conclusión. Mi nombre es Ruth Perkovics, soy la profe de Cábala. Suscríbete a este canal Cábala Influencer. Déjame tus ejercicios si querés y los vemos juntos aquí abajo. Dale un toque a la campanita para enterarte de los próximos videos y nos vemos en el camino. Shalom.